Lunes 3 de marzo, como te hemos comentado en la editorial, y como cada lunes sin faltar ni una cita, Pastor Alberto Ares, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Bien, gracias a Dios, Pastor. Qué bueno. ¿Todo bien? Yo también, gracias a Dios, todo bien, todo estupendo. Se ha perdido esa costumbre, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, Pastor, el tema de dar las gracias a Dios cuando decimos que estamos bien, se ha perdido, bueno, que se han perdido tantas cosas, ¿verdad? Sí. Lo bueno es lo que se pierde, lo malo parece que lo adaptamos rápido y hacemos que permanezca, lo bueno sí. Totalmente. Bueno, Pastor, empecemos hablando, si le parece, acerca del último culto, domingo 11 de la mañana, Puerto Rosario, 6 de la tarde, Morrojable, por favor. Correcto. Pues bueno, ahí estuvimos hablando, como siempre, de la palabra del Señor. Ese es el centro por el cual nos reunimos. Nosotros nos congregamos en el nombre del Señor, más allá de vernos las caras, de tener un ratito de comunión los unos con los otros y de pasar un buen rato también, ¿por qué no? Pero el principal motivo es escuchar su palabra, entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y estuvimos en esta ocasión hablando de un personaje llamado Nehemías. Bueno, antes de empezar, quise hablarles directamente a la iglesia de cuál era el fin de la enseñanza, cuál era el fin de la predicación, y le hacía la pregunta a la iglesia: oye, ¿cuántos tienen algo que reconstruir en sus vidas? Quizá, no sé, reconstruir un matrimonio que está gastado por los errores, por el pecado, por el pasotismo, gastado porque no se ha invertido tiempo en ese matrimonio. Quizá reconstruir un estilo de vida que hace tiempo se abandonó, se dejó, reconstruir algo, unos hábitos, algo, ¿no? Sin duda alguna todos levantábamos la mano, hasta yo también tengo que reconstruir varias cosas en mi vida, ¿verdad? Y decía que bueno, que vamos a ver qué decía la Biblia referente a esto, y nos basábamos en Nehemías. Nehemías, aunque todos lo conocemos por ese hombre que lideró al pueblo de los hebreos para reconstruir las murallas de Israel una vez que fueron destruidas por los babilónicos, siempre parece que cuando hablamos de Nehemías o estudiamos la vida de este hombre, este personaje bíblico, lo hacemos para hablar y dar clases de liderazgo, porque sin duda es un líder. Sí, totalmente. De hecho, Nehemías es uno de los libros más usados, más estudiados y más compartidos, incluso por gente atea, incluso por personas no creyentes, pero sin duda alguna es el libro para hablar de liderazgo, para hablar de un hombre, cómo empuja a los demás, cómo guía a los demás, cómo motiva a los demás. Nehemías en este caso es el gran ejemplo. Pero yo le quería hacer ver a la iglesia que antes de que Nehemías se convirtiera en ese gran líder que reconstruyó las murallas, Nehemías tenía otro oficio. La Biblia dice que Nehemías era el copero del rey. El copero del rey, pues bueno, simplemente era la persona que estaba al lado del rey para probar la comida, para probar la bebida, para que el rey no se envenenara. Y le explicaba un poquito este oficio. ¿Por qué este oficio? Le explicaba a la iglesia que, bueno, en la antigüedad no existían las armas que existen ahora, lógicamente, ¿verdad? No había pistolas o metralletas de larga distancia. Quizás sí había flechas, pero no eran tampoco muy certeras. Entonces, para matar a un rey no se podía hacerlo desde lejos, sino que se tenía que acercar. Lo que pasa es que los reyes tenían unos cordones de seguridad brutales, o sea, tremendos, no te podías acercar a él. ¿Qué hacían los enemigos? Pues muchas veces se infiltraban en la corte real, que esto podría llevar incluso años. O sea, no estamos hablando, hoy me meto por aquí y ya soy cocinero en la corte real. No, este trabajo podía llevar años. Y claro, una vez tú estabas dentro, tú lo podías matar físicamente, ya no sé, con una navaja, con una espada de aquel entonces, lo que quiera que sea, pero inmediatamente tú ibas a salir muerto. Entonces la idea era matar al rey y tú poder salir con vida. ¿Cómo se hacía? Envenenando. Era una costumbre de hace miles de años atrás, así se hacía, ¿verdad? En aquella época. Y entonces, como los reyes, los monarcas sabían esto, lo que hacían era crear este oficio, el copero del rey, la persona encargada de que probase no solamente el vino, sino también los alimentos y también la seguridad, porque a veces hemos resumido, hemos simplificado este oficio del copero como una persona que prueba el vino. Sí, pero eso es una parte pequeña. El copero era una de las personas de máxima confianza del rey. Era el que estaba siempre a su lado. De hecho, yo decía que Nehemías probablemente ni probaba la comida. No probaba ni el vino. Él tenía su equipo para hacerlo. Él era el encargado, la mano derecha del rey. Así que vemos a un hombre que tenía acceso al rey, acceso a la monarquía, que tenía cierta autoridad y que incluso la voz de Nehemías influenciaba al rey. No es que tuviese esa autoridad Nehemías, pero cuando el rey quería tomar alguna decisión, muchas veces Nehemías le podría aconsejar y esto. Y bueno,
En una ocasión, me voy a retroceder unos cuantos años atrás, en el 586 antes de Cristo, Jerusalén fue invadida por los babilónicos. Esto es historia, esto no hace falta leer la Biblia para conocerlo, esto es historia de la humanidad, ¿verdad? Los grandes imperios, el imperio egipcio, el imperio babilónico, los medos persas, los griegos, esto es historia, ¿verdad? De la humanidad. En el 586 estaba el imperio babilónico en auge, creciendo de una manera tremenda, quería conquistar Jerusalén, uno de los reyes de Judá, si no me equivoco el último, no estoy muy seguro, Sedequías se entera de que Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, quiere atacarles y hace una estrategia nefasta, la peor que puede hacer, que es quererse aliar con Faraón, con el dueño de Egipto, para decirle, oye, mira, si me ataca Nabucodonosor, tú me defiendes. El Faraón le dice, sí, claro que sí, Sedequías, por supuesto. Cuando Nabucodonosor se entera de esto, madre mía, ataca, arrasa Jerusalén por completo. Sedequías se ve que Faraón le da la espalda, ¿verdad? Y Faraón, Egipto en la Biblia representa al mundo. Yo le decía a la iglesia el domingo, el mundo siempre te va a dar la espalda. Ese mundo que tanto te atrae, te seduce, ese mundo que tanto te llama, a la hora de la verdad, en el peor momento de tu vida, te va a dar la espalda como Faraón le dio la espalda a Sedequías. Mundo perverso. Exactamente. Entonces, Nabucodonosor no solo conquista Jerusalén, sino debido a esta alianza política nefasta por el rey de Judá, decide arrasar por completo la ciudad, le tira los muros abajo, le tira el templo, los palacios reales, y encima se lleva cautivos a todos los hebreos a Babilonia, y les arrasa a todos. Ahí empieza una crisis total del pueblo hebreo. Y la crisis de los hebreos, de los judíos, no era tanto estar cautivos en una tierra que no era la suya. Eso no era la tristeza de los hebreos, sino que la tristeza de ellos era: mi templo ha sido destruido. Claro, eso en nuestra mentalidad no lo entendemos. Nuestra mentalidad no entendemos que, oye, ¿por qué están tan tristes? Si a mí me quemasen el local de la iglesia, o me lo cerraran, o lo que quiera que sea, pues yo me voy a la montaña a adorar, que no sería la primera vez. De hecho, esta iglesia, lo has comentado muchas veces. Esta iglesia Vida Nueva nace de adorar a Dios en la montaña. Si estuvimos por meses sin un lugar físico, y créeme, David, que en esos cultos había una presencia de Dios, pero preciosa, en los tiempos de la pandemia. Y allí nos reuníamos, allí éramos bastantes personas, 60, 70, 80 personas aquí en la montaña Morrojable, y más de una vez subía la Guardia Civil. Claro, estábamos en plena pandemia y subían. ¿Qué hacen aquí? Pero literalmente, era el responsable. Yo me acercaba así, ¿qué hacen aquí? No, adorar a Dios. Pero qué locura es esta, nos decía. Y bueno, al final se quedaban durante todo el culto la Guardia Civil ahí, pero como no hacíamos nada malo, sino teníamos un altavoz, poníamos alguna alabanza, luego compartíamos la palabra y ahí estábamos. Y en definitiva, a mí me cierran el local, yo me voy a la montaña. Me prohíben ir a la montaña, yo me voy a la playa. Nos prohíben salir a la calle, pues adoramos a Dios en nuestra casa. No tenemos problema, porque ahora mismo hay un acceso que Jesús nos ha permitido, ¿verdad?, a través de su muerte, ir al Padre. En el Antiguo Testamento no era así. En esta época, la presencia de Dios moraba en lo que creo que te lo explicaba hace unas cuantas semanas atrás, en el tabernáculo, sí, en el lugar santísimo. ¿Te recuerdas que ahí había un arca, el arca de la alianza, el arca del pacto? Ahí moraba la presencia de Dios. Por lo tanto, para que el hombre pudiese tener algún acercamiento a Dios, tenía que ser a través del templo. Entonces los hebreos, los judíos decían: me han destrozado el templo, me lo han tirado abajo. Y eso era el pesar que ellos tenían. Al final, pues bueno, para resumirte, están 70 años cautivos en Babilonia, y sabes la historia de cómo los medos persas pues le arrebatan a los babilónicos. Ahí exactamente, pues bueno, está en el lugar santísimo, que es el lugar más pequeñito. Ahí solo hay un artefacto, un cuadradito, una cajita, por así decirlo, que se llama el Arca de la Alianza, que ahí estaba morando, por así decirlo. Claro, es que esto tiene una larga explicación, resumírtelo. Sí. Pero ahí estaba lo que se conoce en el hebreo como la Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios, ahí estaba. Y entonces a los 70 años, el rey de los medos persas, el rey persa Ciro, se llama así la Biblia, lo llama así la Biblia, bueno, y la historia. Ciro destrona por completo a Babilonia, y los persas son ahora el imperio que mandan. Y los persas en una sola noche destruyeron a Babilonia, los echaron fuera porque fue Dios mismo quien lo permitió. Y entonces Dios coloca en el corazón, hay un versículo muy interesante, que Dios coloca en el corazón de este rey persa llamado Ciro el que se construya Jerusalén. Entonces a todo aquel pueblo cautivo que tenían le dice: mira, ¿saben qué? Son libres.
Ustedes pueden volver a su tierra para volver a reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, reconstruir su vida, reconstruir los muros. Pero curiosamente, cuando se abren las puertas, no salen todos. De hecho, sale una pequeña minoría. Hay una primera salida que son 50.000 hombres nada más, liderados por un tal Zorobabel. Zorobabel significa nacido en Babel, nacido en Babilonia. Era un hebreo que había nacido en Babilonia. Él, aunque era hebreo, había nacido bajo el cautiverio. Él no conocía cómo era Israel antes. Él no conocía cómo era Jerusalén. Él no conocía cómo era el gran templo de Salomón, ¿verdad? De oídas. Sus padres se lo habrían dicho, pero él no lo sabía. Aún así, él decide ir a Jerusalén en una primera salida. Luego, como 60 años más tarde, otra segunda salida. Creo que son unas 2.000, 3.000 personas salen, lideradas por un escriba, por un sacerdote llamado Esdras, y ellos van para allá, y después, más tarde, es Nehemías el que sale por tercera vez. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no salieron todos de golpe? Qué ilógico, ¿no? Ahora el rey persa acaba de echar fuera a los babilónicos, a los que nos trajeron cautivos, presos aquí, y ahora que se abren las puertas para volver, ¿por qué no vuelven? Bueno, porque ya la generación que había salido de Jerusalén ya no existía. Ahora eran la descendencia, los hijos o los nietos incluso. Ya la gente que estaba en Babilonia había hecho su vida en Babilonia. Recordemos que en Babilonia eran cautivos, no esclavos. Por ejemplo, cuando cuando los hebreos estuvieron bajo la mano de los egipcios, ellos eran esclavos, no tenían ni voz ni voto, eran literalmente esclavos. En Babilonia no, en Babilonia eran cautivos. La diferencia entre esclavo y cautivo, ¿cuál es? Bueno, aunque los dos están en un lugar en contra de su voluntad, el esclavo no tiene derecho, el cautivo sí. El cautivo podría incluso comprar terrenos, hacer su vida. Incluso me viene a la mente una profecía de Jeremías que en un momento dado del cautiverio les dice, no, edifiquen casas, cásense, planten árboles. Le estaba diciendo, echen raíces. Sabemos que estamos mal aquí, sabemos que no es nuestro lugar, pero chicos, ya que estamos aquí, vamos a echar raíces aquí. Vamos a dar lo mejor de nosotros para el Señor en este lugar. Y entonces pues muchos dijeron, yo es que ya mi vida la tengo aquí, yo soy hebreo pero he nacido aquí. Y por otra parte, la otra opción que me estás presentando es volver a una ciudad que está en ruinas. No nos olvidemos que Jerusalén estaba destrozada totalmente. Entonces puedo llegar a entender por qué no abandonaron todos. Muchos se quedaron ahí. Entonces la primera salida fue por manos de Zorobabel. Y Zorobabel lo que hizo nada más llegar es empezar a reedificar el templo. Él se centró en el templo, estuvo muchos años trabajando en el templo. Años después, cuando Esdras fue con otras miles de personas, lo que hizo fue reedificar lo que es la espiritualidad del pueblo y sobre todo llevar la palabra de nuevo. Ellos habían abandonado la palabra de Dios y entonces estaba Esdras, el trabajo de este escriba, de este sacerdote, era llevarles nuevamente la palabra de Dios. En una de esas dos salidas, parece que uno de los hermanos de Nehemías, Hanani se diría, sale y cuando regresa, Nehemías le dice, oye, mira, ¿cómo está la ciudad? Cuéntame, tú que has estado allí, cuéntame. Y le dice, Nehemías, hay malas noticias. La ciudad, la verdad, que está peor de lo que tú te imaginas. Y la gente que está allí está en afrenta, está mal, está muy mal. Y entonces Nehemías, que a pesar de ser hebreo no conoce Jerusalén, él se ha criado en Babilonia, él se entristece, dice, madre mía, qué triste, ¿no? Y dice la Biblia que hace tres cosas: llorar, orar y ayunar. Y si después me lo permites, hablamos también del ayuno. Por supuesto. Llorar, porque al final somos humanos, por más cristianos que seamos, David, tenemos emociones. Sí, claro. Y sabemos que Dios está al frente de todo, pero cuando hay una desgracia lloramos como los demás, cuando hay una alegría reímos como los demás, somos humanos. Nehemías lo primero que hace es llorar. Y entra en un estado de duelo, se entristece al enterarse de eso, pero luego ora y ayuna, se mete en una comunión con Dios. Y aprendíamos que lo primero que tenemos que hacer siempre es orar, buscar la dirección de Dios. Nehemías era la persona de confianza del rey, sin embargo no le dijo nada al rey, sino que se fue a hablar con el rey de reyes primero. Porque al final uno intenta arreglar las cosas por su fuerza. No, primero siempre tenemos que ir al Señor. A los 4 meses, dice la Biblia, el rey le dice, oye, Nehemías, te noto como triste, ¿qué tienes? Si no estás enfermo, ¿qué tienes? Entonces le cuenta la situación, mira, pues me he enterado de esto, de que mi ciudad está estropeada, está en ruinas, ¿tú me dejarías ir? Sí, por supuesto. El rey le da permiso para ir, así que estoy intentando acortar. Tenemos tiempo. Cuando llega Nehemías a Jerusalén,
ve que eso es un desastre absoluto, pero bueno, hay unos pasajes muy interesantes, se pone manos a la obra y bueno, todos sabemos cuando uno quiere reedificar algo en su vida, cuando uno quiere emprender algo bueno, todos sabemos qué es lo que pasa, que siempre va a haber complicaciones, ¿verdad? Entonces Nehemías se pone a trabajar y aparecen por ahí 3 personajes, Sanbalat, Gesem, Tobías, bueno, hay unos personajes que le empiezan a hacer la contra, a insultarle, incluso le llaman rebelde, no, tú eres un rebelde porque tú lo que quieres es quitarle el puesto al rey, y le dice, ¿qué me estás hablando? Si el rey es el que me ha mandado, mira las cartas de permiso, o sea, haciendo la contra. Yo le decía a la gente, bueno, cuando tú quieres reconstruir algo en tu vida, aunque Dios esté en el asunto, porque Dios está en el asunto, no esperes que no haya impedimentos. Siempre va a haber impedimentos. Siempre el enemigo, a través de personas, a través de circunstancias, se va a levantar para hacerte frenar la obra. Tú quieres emprender algo, tú quieres reconstruir algo en tu vida, un matrimonio, una familia, una relación con alguien, un trabajo, tu propia vida espiritual, lo que sea. Siempre va a haber impedimentos. Siempre va a haber gente que te va a venir desde ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Que pon los pies en la tierra? ¿Qué te crees tú ahora? ¿Que tú vas a levantar estos muros? Al final, en 52 días, Nehemías levantó todos los muros de la ciudad. Lo que debería haber llevado siglos, él en 52 días, con todo el pueblo, lógicamente, reconstruyó los muros. Y parece que cuando Nehemías acaba y hay una fiesta, y está Nehemías, que por cierto al final acaba como gobernador de Judá, viene Esdras el sacerdote, viene todo el pueblo, ahí se empieza a orar, se empieza a leer la Biblia, están 7 días así, una fiesta increíble, y como que parece que Nehemías se lleva la gloria, no la gloria, como el mérito, ¿no? El mérito. Ah, sí, pues mira, Nehemías, sí, está bien, pero es que antes de Nehemías hubo un trabajo, que es aquí donde ya empecé a encaminarme al final de la enseñanza. Hubo un trabajo que no se ve, porque Nehemías lo que edificó son las murallas. Las murallas para una ciudad antigua era lo que representaba la seguridad. Era la defensa. Exactamente, era el trabajo terminado. A partir de ahora ya estamos bien, ¿verdad? Y yo decía, bueno, las murallas representan en tu matrimonio cuando ya puedes decir estoy bien. Ya me he protegido, ya he arreglado todo, ya estoy protegido, o en tu vida personal ya he arreglado todo. Claro, eso está bien y ya se habían acabado las murallas, pero es que para que se hicieran las murallas hubo gente trabajando mucho antes en la reconstrucción del templo. Los hebreos primeramente, años atrás, lo que se centraron es en reedificar el templo. Y entonces yo ponía una imagen que decía, es que al final el trabajo de reconstruir siempre es de dentro hacia afuera. Nosotros queremos ver los muros levantados, queremos ver ya el resultado hecho, pero el trabajo de reconstruir algo en tu vida, en el área que sea, no me importa, es de dentro hacia afuera. Primero empieza en el templo y luego se va hacia afuera. Amén. Y tiene que ser en todos los aspectos de nuestra vida. Y decía que qué importante es entender esto, que lo espiritual es primero. Y yo decía, si quieres reconstruir algo en tu vida, sea lo que sea, lo primero que tienes que hacer es reconstruir tu relación con Dios. Tienes que reconstruir. Ponía muchos ejemplos de cómo Elías, antes de pedir a Dios que descendiera con poder de lo alto, él arregló el altar, dice la Biblia. Arregló el altar. Yo decía, para que descienda fuego del cielo, para que descienda poder de Dios, primero hay que arreglar el altar con Dios. Primero tenemos que arreglar nuestra relación con Dios, porque al final parece como que solo nos acercamos a Dios, decía yo, David, cuando tenemos alguna situación mala, ¿verdad? Yo creo que no hay que esperar a tener un matrimonio mal para orar a Dios. Yo creo que no hay que esperar a estar mal de salud para orar a Dios. No, creo que no hay que estar entre la espada y la pared en algún asunto para orar a Dios. Claro que sí, hay que orar a Dios en los momentos difíciles. Pero también se puede orar cuando todo está bueno. Porque a veces, ponte en el lugar de Dios. Que es difícil, ¿no? Pero ponte en el lugar de Dios. Muy difícil. Solo nos acercamos a Él por interés. Sí, le amamos, le queremos, le servimos, todo, pero al final, párate a pensar. No sé, por decirte un número, quizás estoy tirando números altos, pero el 90% de las veces, cada vez que oramos es para pedirle. Señor, dame. Que por cierto, eso nos lo enseñó Jesús, ¿verdad? Pedid y se os dará. Pedid y pídele el pan nuestro de cada día. ¿Pero qué le damos nosotros? Exactamente. ¿Qué le damos? Y ya no qué le damos, que es una pregunta muy interesante que tú das, sino, yo decía a la iglesia, es que a veces nos acercamos a Dios por lo que Dios puede darnos, no por quién es Él. Y a veces hay un caso en la Biblia, cuando Jesús multiplica los alimentos, ¿verdad? Aquellos panes, aquellos peces, multiplica esos alimentos. Al día siguiente la gente se acercó a Jesús, y Jesús, que conoce las intenciones del corazón, le dice, mire, ustedes se están acercando a mí porque yo les multipliqué los alimentos, porque comisteis el pan y os saciasteis, dice literalmente la Biblia, pero no porque soy yo el Señor. O sea, a veces inconscientemente puede llegar a pasar
de que nos estemos acercando a Dios por lo que Él puede darnos, no por quién es Él. Y yo decía, el primer paso para reconstruir algo en tu vida no es acercarte a Dios para pedir que te reconstruya algo en tu vida. No. El primer paso es acércate a Dios. No para nada, sino acércate a Dios. Es una gran enseñanza. ¿Por quién es Él? Y yo decía, ponía un ejemplo que me pasó hace como 2 años por ahí, de que si a mí hay algo que me molesta es que me utilicen. A mí eso sí me molesta. Porque si tú te acercas a mí porque tienes hambre o sed de Dios, yo, maravilloso, utilízame todo lo que quieras, yo te voy a dar mi tiempo, te lo voy a dar absolutamente todo, pero si te vas a acercar a mí para sacar algo de lo que yo tengo, yo me siento usado, y al final quieres lo que yo tengo, no me quieres a mí, me voy a sentir como un objeto, ¿no? Y ponía el ejemplo de hace unos cuantos años, David, me llamó una persona importante, por así decirlo, de la península, dentro del área cristiana. Me llamó, nunca en la vida me había llamado esa persona. Pastor Alberto, ¿y qué tal? ¿Y cómo estás? Yo dije, qué raro que me llame este hombre, si este hombre es de la alta esfera. Y me llama y empieza a adularme, a decirme, increíble, ¿qué estás haciendo? Te sigo por las redes, te sigo en el canal, qué increíble lo que Dios está haciendo contigo. Y yo estaba contento por quién era esa persona y me lo está diciendo, pero como diciendo, no viene mucho a cuento, ¿no? Esta llamada. Y no sé cuánto y tal. Bueno, este hombre te diré que tiene un canal de YouTube muy grande, muy importante, hace entrevistas así a cristianos, a pastores. Entonces cuando yo llego a casa le digo a mi mujer, Damari, ¿sabes quién me llamó? Que fulanito de tal. Dice, ¿fulanito de tal? ¿A ti? Y yo, sí, a mí. ¿Para qué? Digo, ¿sabes qué? He estado viendo su canal de YouTube y creo que me quiere entrevistar, le digo a Damari. Y Damari me mira como diciendo, no seas iluso. No seas iluso. Digo, y si no tiene razón de ser esta llamada, Damari. Me dice, Alberto, no te hagas ilusiones. Digo, no, ya él quedó en llamarme mañana y yo ya tenía el día y la hora programada para decirle cuándo le iba a dar yo cita a este hombre para que me entrevistara. así, ¿no? Entonces me llama otra vez y empieza otra vez a adularme, a calentarme la oreja, que bueno, que no sé cuánto. Digo, vamos al grano. ¿Qué es lo que quiere? Le digo, ¿qué es lo que quiere? Me dice, no, era, a ver, tú que ahora estás ahí en Vida Nueva, a ver si me puedes dar el teléfono de Manolo para hacerle una entrevista. Digo, amigo. Entonces tú te estás acercando a mí por algo que yo te puedo ofrecer, no por mí, ¿no? Y me sentí entre ridículo por una parte, pero después dije, mira, si quieres algo de mi pastor, pues entra en la página web y si consigues su teléfono, bien, yo no te voy a dar ni el contacto ni nada. Pero es que muchísima gente, no te puedes ni imaginar la cantidad de gente, te hablo de decenas y de centenas de personas por las redes, por el canal, por incluso por WhatsApp, que no sé de dónde han sacado mi teléfono, se acercan a mí simplemente porque yo tengo cercanía, en este caso, a mi pastor, que ahora es un pastor muy conocido, reconocido en el mundo entero, que todo el mundo lo quiere. Cuando hace 4 años, pues parece que nadie lo quería. Ahora que es famoso, todo el mundo lo quiere. Y se acerca la gente a mí para esto. Y esto yo, al principio me dolía. Ahora ya es que ni contesto esas llamadas, ni esos WhatsApp. Pero dije, ¿cómo se sentirá Dios? Es lo que le iba a preguntar. Exactamente, digo, si el pastor se sintió así, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentirá Dios? No, es que yo me acerco a él porque le amo. Mira, yo soy ingenuo y yo ya sé por dónde viene la gente. Tú imagínate, Dios, que la Biblia dice que Él pesa los corazones. Entonces, a veces nos acercamos a Dios simplemente por lo que Él nos puede dar, por sus bendiciones. Y yo le decía a la iglesia, no te acercas a Dios por sus bendiciones, acércate al Dios de las bendiciones. Hay un versículo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús nos enseñó a buscar a Dios primeramente, tenemos que buscarle a Él. Y todo lo que tú estés buscando, el Señor te lo va a dar como minucias, como añadiduras, como diciendo, bueno, pues ya que estás aquí te doy esto, ¿verdad? Ya que me viniste a visitar, lleva como la abuelita, ¿te acuerdas cuando visitábamos a la abuela? Que te daba 5 euros de extranjero. A escondidas, ya que viniste a ver. Como si estás traficando droga. Claro, no, pero yo no vengo a buscar estos 5 euros, abuela. Da igual, toma. Que no se entere tu primo. Exactamente. Haciendo una comparación, claro. Así es Dios. O sea, cuando tú te acercas a Él, ¿por quién es Él? Porque te place acercarte a Él, porque le amas, porque le adoras, porque no puedes vivir sin Él. Todas esas cosas que tú andabas buscando, Dios te las va a dar. Entonces yo le decía a la gente, mira, para reconstruir algo en tu vida, lo que tienes que hacer primeramente es reconstruir tu relación con Dios, como hicieron los hebreos. Primero reconstruyeron el templo, que representa la relación con Dios, y luego los muros se terminan en 52 días, en algo rápido. Es que no cuesta. Cuando uno está bien con Dios, no cuesta hacer las demás cosas. Amén. Eso es un poco el resumen. Yo creo que llevo aquí 10 o 20 o 30 minutos diciéndote, pero más o menos de eso hablamos el domingo, de que para reconstruir algo
digo, reconstruye primero tu relación con Dios. Pero es totalmente cierto el decir cómo se sentirá Dios cuando nos acercamos a Él para que nos bendiga, ¿no? Pidiéndole. ¿Y qué le damos nosotros? ¿Qué le damos? Bueno, ¿y qué le podemos dar? Yo creo que nada le podemos dar, pero el sentido es estar con Él, simplemente. Yo a veces me he propuesto, oye, qué difícil es, David. Y mira que yo soy una persona bendecida, que tengo de todo, y no materialmente hablando, porque gracias a Dios no me falta de nada. Hasta el día de hoy, con mis 40 años, creo que nunca me he ido a la cama sin comer y sin cenar. Siempre Dios ha provisto. Nunca he andado desnudo por esta vida. Siempre he tenido, y te puedo decir que tengo más de 5 pares de tenis y camisetas unas cuantas y pantalones. Estamos más que bendecidos. Sí. Y a veces, aún con toda esa bendición que tengo, a veces me he propuesto decir, voy a estar un día con mi vida de oración habitual que tengo, pero no le voy a pedir nada a Dios. No le voy a pedir nada. Simplemente voy a orar para estar con Él, ¿verdad? Para pasar tiempo con Él. Y es muy difícil, porque nuestra mente ya está programada en acercarnos. Señor, gracias por este día. Dame, bendíceme, sáname, prospérame. Y esto dame, bendice. Y es muy difícil. Entonces, Dios no es algo que usar. Dios es algo al que adorar y ya está. Entonces tenemos que, yo le decía a la gente, me viene a la mente ahora una frase, le decía a la iglesia una frase, que Dios no está buscando gente a la que ayudar, sino que la Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y a veces nuestra adoración no es de verdad, nos acercamos a Él por interés. No, Dios lo que quiere es que le adores en verdad, por quién es Él. Pastor, empezamos con las preguntas, si le parece. Perfecto. Hemos hablado un poco de pasada, pero vamos a profundizar. ¿Qué es el ayuno, pastor? Bueno, cuéntenos un poco, ilústrenos qué significa esa palabra ayuno. ¿Qué es? El ayuno literalmente es abstenerse de alimento, ¿verdad? Esto es una práctica que se hace no solamente en el mundo cristiano, también se practica en otras creencias, incluso en el ateísmo. Pues ahora está muy de moda el ayuno intermitente, todo esto, pero creo, doy por hecho, me estás preguntando el ayuno bíblico, ¿verdad? Que dice la Biblia acerca del ayuno. El ayuno es abstenerse de alimentos durante un tiempo concreto, eso no es importante, luego si quieres podemos hablar de eso, pero para en ese tiempo intensificar nuestra búsqueda de Dios. Nosotros los cristianos ayunamos para que en ese tiempo poder aumentar nuestro tiempo de oración, aumentar nuestro tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Y algo importante que tenemos que tener claro es que Dios no nos pide que ayunemos para que pasemos hambre, no es una penitencia, ¿verdad? No es algo como un castigo que tengo que hacer y así parece que voy a agradar a Dios. No, ni muchísimo menos. Dios no nos pide que ayunemos para que pasemos hambre, sino para que entendamos a que tenemos que depender más de Dios que de lo físico. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Tenemos que aprender a depender más de Dios que incluso del propio pan. Que el pan no es que sea importante, es que es básico. O sea, sabes que hay cosas importantes y luego cosas básicas. Y el pan, la comida, es algo básico, es algo elemental, es algo que no podemos prescindir de ello. Me refiero por siempre. Sin embargo, tenemos que aprender que dependemos de Dios, no de las cosas. Es una manera de decirle a Dios, dependo de ti. Tú eres lo que más me importa. Por eso prefiero abstenerme de esta necesidad y de este placer, porque comer es una necesidad y muchas veces o casi siempre también es un placer. Quiero restringirme de estas cosas para adorarte a ti, para buscar de ti. Pero el ayuno, quiero decir, ¿es solamente por la mañana o es durante todo el día o X horas o cómo sería? No, fíjate, la Biblia no te da unas pautas, unas determinaciones, unas reglas en cuanto al ayuno. En la Biblia hay varios tipos de ayuno. Por ejemplo, qué sé yo, Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Dice la Biblia en los evangelios de Mateo y de Lucas que cuando terminó el ayuno tuvo hambre. Se da por hecho que él sí bebió, pero no comió. 40 días y 40 noches. Luego 3 semanas estuvo ayunando Daniel, que no fue un ayuno íntegro, sino que se abstuvo de ciertas cosas. Se abstuvo de manjares delicados, dice la Biblia, de carne, de pescado. Se alimentó de legumbres, como para sobrevivir. Se quitó lo rico, ¿verdad? Lo bueno, lo apetecible. Y bueno, y empezó a comer un poquito solo de legumbres y sobrevivió. Luego estuvo Esther, si no recuerdo mal, estuvo 3 días ayunando antes de presentarse al rey para interceder por los judíos. Hay diferentes ayunos. Hay ayunos largos, hay ayunos cortos. Se puede hacer un ayuno de un día, se puede hacer un ayuno de 6 horas, de 12 horas, no sé. La Biblia, o Dios en este caso, nos da mucha libertad para nosotros ayunar. Lo que sí nos pide es que ayunemos. ¿Cuánto tiempo? No sé, por ejemplo,
Hace poco hicimos un ayuno como iglesia. Nosotros lo llamamos el ayuno de Daniel. Todos los años, nosotros, Damaris y yo, llevamos como, 12, 13 años siempre en la iglesia, practicando este ayuno con la gente de la iglesia. Y es un ayuno, 21 días de ayuno, que ya te digo, te quitas todos los que son los manjares delicados para comer solo legumbres y estás 21 días más malo, David. Pero malísimo. Claro, eso tú se lo puedes pedir a una persona que su trabajo no sea muy físico. Pero vete y pídele, no, haz un ayuno de 21 días a una camarera de piso, por ejemplo. A una persona, como recuerdo hace tiempo, un jardinero que teníamos que estaba 8 horas bajo el sol. Y agachado, doblado la espalda, cavando hoyos. Entonces, Dios, como sabe eso, Él simplemente te dice, ayuna. Te da varios tipos de ayuno en la Biblia y tú ayuna, adáptate como puedas, pero ten ese tiempo de decir, voy a quitarme esto para buscar de ti, Señor. Amén. Y claro, nosotros asociamos la palabra ayuno al tema del desayuno, ¿no? Es decir, no desayunamos. Sí, pero puede ser un ayuno, por ejemplo, por la tarde. O sea, ayunar es dejar de comer, es abstenerse de alimentos. Es abstenerse de alimentos, directamente. Exactamente, no importa el día. Por ejemplo, cuando tú haces un ayuno, pues no sé, vamos a hacer un ayuno de 10 días. Yo no sé tú, yo no estoy 10 días sin comer. Yo lo que hago es que como una vez al día, por ejemplo. Y esa comida puede ser a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche, qué sé yo. No es importante en qué parte del día, sino ayunar. Eso es ¿Y líquido? Es decir, ¿es sólido también y líquido o...? Vuelvo a lo que te decía antes. Hay ayunos que, hombre, si vas a hacer un ayuno largo, es mejor que te hidrates muy bien. Si haces un ayuno corto, por ejemplo, voy a estar 12 horas ayunando. Bueno, si puedes privarte también de líquido, bien. Pero yo en esto siempre, como pastor, siempre aconsejo, mira, lo primero es tu salud, no vayas a ser de aquí el superhéroe, hidrátate bastante, pero por ejemplo tenemos el caso, por no decir el nombre, tenemos el caso de un chico en la iglesia, que él viene de una cultura latina donde el ayuno está muy, muy ferviente, que él se mete 3 días en la habitación sin comer y sin beber. Sin comer y sin beber, David. Con la Biblia, él, el Señor y la palabra de Dios. 3 días sin comer y sin beber. Yo personalmente ese tipo de ayunos no lo aguanto, no tanto en la comida, sino en la bebida. Yo soy una persona que necesito hidratarme, necesito. Ahora mismo tuviste que alargar la pregunta porque le estaba mandando ahí agua. Sí. Me gusta, no, la necesito. Yo bebo 2, 3, 4 litros de agua al día y si estoy trabajando en alguna azotea por ahí con mucho calor, hasta 6 litros de agua al día, claro. Pero hay personas que aguantan, entonces... Depende de lo que tú quieras y puedas. Vuelvo y repito, Dios no te dice el ayuno tiene que ser así. No, es como tú puedas. Hombre, si vas a hacer un ayuno de 6 horas, no vayas a decir, bueno, pues solo de comida, los líquidos sí, te tomes un batido de fruta, hombre, o como aquella persona que decía, no, a mí me cuesta ayunar, entonces yo lo que hago es que me quito el azúcar del café después de la comida. Digo, bueno, si tú lo quieres llamar eso ayuno, me parece bien, vale, venga, te lo acepto, cada uno que lo haga a su manera. Pastor, ¿en qué ayuda el ayuno? ¿En qué ayuda? Bueno, lo que ayuda es acercarnos más a Dios. Cuando uno deja de comer y se centra en el Señor, deja de alimentar su cuerpo para alimentar su espíritu. Nos acercamos a Dios espiritualmente, nos acercamos a Dios, somos más sensibles a poder escuchar, por así decir, la voz de Dios, a leer su palabra. Nuestra mente está demostrado que cuando uno deja de comer las primeras horas, luego a la larga sucede todo lo contrario, pero te pones como más alerta. El ser humano, cuando no ingiere alimentos, se pone más alerta como el modo depredador. Claro, en ese momento nosotros estamos depredador de la presencia de Dios y eres más sensible a las cosas del Señor. Siempre también aconsejamos que cuando ayunes, este aparatito quítatelo mejor, siempre las redes sociales y todo, para que te metas con el Señor, para que te quedes tú y el Señor nada más. Y ahí, cuando tus sentidos están a flor de piel, tú ahí vas a poder conectar, creo yo, de una manera más especial, más íntima con el Señor. Aparte de beneficio del ayuno, si hablamos también en lo físico, muchísimos. Está más que demostrado que ayunar una vez en semana o ayunar de vez en cuando, o sea, beneficia el sistema inmunológico, nos beneficia interiormente, pero una brutalidad. Pastor, ¿se debe decir públicamente estoy ayunando o es algo que es de cada uno privado y no se debería de compartir o decir? No, la Biblia nos aconseja que sea algo totalmente íntimo tú con el Señor. Luego puede ser que haya un ayuno congregacional, que hay que decirlo, ¿verdad? Vuelvo y repito, nosotros hicimos ahora un ayuno de 21 días, hace un mes atrás más o menos, y yo le dije a la iglesia, bueno, lo estamos anunciando porque hay que anunciarlo, porque es algo congregacional, pero yo no quiero saber quién sí y quién no.
porque es algo íntimo, pero como iglesia pues tenemos esto, pusimos incluso una lectura de la Biblia, incrementamos nos leímos todos los profetas menores del Antiguo Testamento. O sea, hicimos algo que yo iba poniendo toda esa información por el grupo que tenemos como iglesia, pero no quería saber quién. Claro, después yo ya veía a aquel comiendo, al otro también. Aquel no es. Y aquel no está ayudando. Hicimos un culto de jóvenes y la merienda fue que fueron al Burger King y llenaron la iglesia. No se puede hacer publicidad aquí, ¿no? Bueno, hamburguesas. Después pasamos y le cobramos, no pasa nada. Hamburguesas de por ahí llenaron ahí y me vi, digo, pero si este está comiendo, este también. Digo, pero ¿quién está ayunando aquí? Pero bueno, no, eso es algo íntimo. La Biblia dice, y tú cuando ayunes, entra en el secreto con Dios, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Amén. Hay 3 cosas que Dios nos aconseja hacerlas en secreto. ¿Sabes cuáles son? Una es orar, me supongo. Una es orar, otra es ayunar y la otra es dar limosna, dice la Biblia. Dar limosna es cuando tú le das una ayuda a un necesitado. Eso, la Biblia, esas 3 cosas te dice, no lo hagas en público. Tu oración, cuando hablamos de la oración, podemos orar en público, estamos llamados a orar en el culto y todo, pero me refiero a tu vida de oración. Pues el tema de las limosnas en las redes sociales se ha puesto de moda el tema de, porque estoy ayudando. Yo creo que, y lo digo sinceramente, cuando uno ayuda no tiene por qué estar anunciándolo en ningún lado. Ayudas de corazón y porque lo quieres hacer, no por después vanagloriarte, decir, mira lo que estoy haciendo, ¿no? Exacto. De hecho, la Biblia usa una frase que dice que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda. Al revés, tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha. O sea, como diciéndote, ni tú mismo tienes que saber, ¿verdad? Lo que estás dando. Yo creo que aquel que publica lo que hace, ya sabemos cuál es el motivo por el cual lo está haciendo. Y segundo, yo creo que también estarías avergonzando al que le estás dando. O sea, yo como necesitado no me gustaría que me estés grabando cuando me des un bocadillo, cuando me des 5 euros, cuando me ayudes en algo, ¿verdad? Oye, vamos a dejar ciertas cosas. Lo que pasa es que muchas o algunas, vamos a decir, algunas personas dentro del cristianismo han hecho de esto un show, un circo, y publican absolutamente todo, y que si tenemos esto y tenemos lo otro, y hacemos y ayudamos, y eso es antibíblico total. Hay 3 cosas que Dios dice que lo hagamos en la intimidad: orar, ayunar y dar limosna. Y así tiene que ser. Y en el ayuno te dice, incluso hay algo simpático, porque Jesús dice que cuando ayunes, que te laves bien la cara, que te enjuagues bien la boca, que te eches bien perfume y que salgas. Que nadie ni siquiera sospeche que estás ayunando, ¿vale? Que no vayas con la cara blanca. ¿Qué tienes? Un hambre, muchacho. Un hambre que me muero. Como decía aquel, ¿no? Y oliéndote el aliento, algo así. No. Límpiate bien, haz bien, que nadie lo sepa. Pero hay alguien que sí lo sabe, que es el Señor. Y el Señor, que todo lo ve en secreto, te va a recompensar en público. Amén. Pastor, ¿existe alguna similitud entre el ayuno y lo que conocemos como Ramadán? Bueno, la única similitud que pudiera haber es que es abstenerse de alimentos, ¿verdad? Si no me equivoco, en el mes 9 del calendario islámico es cuando los musulmanes practican esta tradición, no sé cómo llamarlo, esta liturgia, esta tradición que es el Ramadán. Ellos se abstienen de comer 40 días, ¿puede ser? Sí. 30 o 40 días, perdón. Son 30 o 40. Sí, 30 o 40 días. Pero hasta cuando cae el sol, una vez que... Exactamente, desde el amanecer hasta el comer, sí, hasta que acaba. No pueden comer, no pueden beber, no pueden tener relaciones sexuales, o sea, se privan prácticamente todo, pero es algo obligatorio. Sí. Obligatorio, salvo niños, enfermos, mujeres embarazadas, el resto es algo obligatorio. Entonces, ¿qué similitud hay? La abstinencia de alimentos, exactamente, pero luego el propósito es totalmente diferente. En el mundo islámico ellos lo hacen como obligación, vuelvo y repito, ellos están obligados a hacerlo. En el mundo cristiano esto es una decisión personal, esto lo hacemos por amor, no por obligación, porque yo creo que cuando se hacen las cosas por obligación ya el propósito como que ya no está. Pero ese propósito de buscar a Dios, sí, hombre, si me estás obligando, pues te tengo que buscar. Pero si eso nace de mí, si eso nace de un corazón que quiere acercarse a Dios. Eso es lo bonito. Entonces, similitud, dejar de comer alimentos, eso sí, pero poco más. Pastor, ¿llegan los carnavales? ¿Qué dice la Biblia de los carnavales? ¿Dice algo o no? No, silencio absoluto. No. Es que no habla absolutamente nada de los carnavales. Los carnavales nacen, creo que, muchísimos siglos después de que la Biblia estuviera escrita.
No sabría decirte exactamente, he estado mirando un poquito, pero no sabría decirte exactamente cuándo nacen los carnavales, nada tiene que ver con la Biblia. Ahora sí, la Biblia nos da ciertos parámetros en general que uno ya tiene que entonces que poner en balanza si un cristiano puede participar de estas fiestas, no puede, si son buenas, son malas. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar, porque hay muchos cristianos que, bueno, que parece que no se enteran, no se quieren enterar y parecen loros simplemente que repiten lo que escucharon en alguna parte. Algunos dicen que carnaval significa carne a Baal. Baal es un falso dios que habla la Biblia y como que dicen, no, porque el carnaval es, tú te estás ofreciendo a ese falso dios. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso tú te vas al original de la palabra, a la etimología de la palabra carnaval, no tiene nada, pero nada que ver. Se dice que carnaval tiene que ver con la palabra, ¿cómo era? Adiós a la carne, porque se hace como en esa cuaresma, como ya viene Semana Santa de aquí a unos cuantos días, los católicos no comen carne, entonces pues antes de abstenerse de ese tiempo de la carne, pues se pegaba unos festines que no vea, y luego eso fue evolucionando, luego en los festines como se comía mucho, se hacía el ridículo y se iban tapando, hasta que al final, carnaval, adiós a la carne, ¿verdad? Pero bueno, si somos honestos, David, yo creo que sabemos que se mueve en el carnaval. Yo soy de Tenerife, se dice que ahí son los mejores carnavales del mundo, en Tenerife. Claro, por una parte está el carnaval infantil, que puede llegar a ser algo simpático, algo que tú ves a los niños desfilando, pero vamos a hablar ya como adultos. Sabemos lo que se mueve en las noches de carnavales, sabemos que son excesos, sabemos que una persona cuando su identidad está tapada es capaz de cualquier cosa. Yo de pequeño salí bastantes noches en el carnaval y te puedo decir que menos el Señor, ahí estaba de todo. Eso era el desmadre de los desmadres, literalmente. Excesos de todo tipo. Eso era, como dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, la manifestación de las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, las borracheras, el desmadre, las contiendas. O sea, era un desastre absoluto. La Biblia dice que la voluntad de Dios es tu santificación. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La santificación. Entonces vamos a hacernos una pregunta. En vez de decir, oye, el carnaval es bíblico, no, porque no habla, pero podemos participar, vale. Si la voluntad de Dios es tu santificación, ¿esa fiesta te ayuda a santificarte? ¿O por el contrario te ayuda a apartarte más de Dios? Yo creo que la respuesta es clara. Entonces yo, por ejemplo, no participo, aunque en mi niñez fui muy carnavalero, estuve en Murgas, pero una vez que conocí al Señor y entendí y fui honesto y sé lo que se mueve en el carnaval, o sea, rechazo total al carnaval. Yo aconsejo a todos los creyentes que no lo hagan. En las fiestas nocturnas del carnaval, a mi hija no hace ningún tipo de participación del carnaval y ese es mi punto de vista. No, cero carnaval en mi vida. ¿Y por la mañana, por la mediodía o por la tarde? Claro, pero lo que hoy empieza como risas y fiestas, vamos normalizando y al final estos que hoy se están riendo, bueno, y que ya no hace falta ni los más pequeños. Yo es que no sé si meterme en esto. Dale, sin miedo. Dale, sí, porque somos una emisora plural y todo cabe. Claro, tú dices, por ejemplo, mucha gente dice, ay, ¿y por qué a tu hija y en el colegio y no la llevas disfrazada o aquí en la calle? Y mira, seguramente no tenga de malo, incluso se lo va a pasar muy bien, pero lo que voy a lograr es que ella vaya normalizando algo y cuando sea mayor va a seguir participando de esto. Entonces, cuando pierda ya la inocencia, cuando ya no sea una niña que se disfrace de Frozen, de su princesa, que ella todavía piensa que es una princesa y cree que cuando se pone Frozen es Frozen y cuando se viste la sirenita es la sirenita, cuando ella pierda esa inocencia, ya vamos a empezar a ver otro tipo de cosas. Y luego solamente hace falta salir para darte cuenta de lo que hay, David. Yo el otro día estaba, creo que fue en una de las fiestas de Navidad, no era ni carnaval, y había un baile, David, de niñas entre 6 y 10 años. 6 y 10 años. Ya solo la música que le pusieron, pero es que las vestimentas que le pusieron, David, y cómo las pusieron a bailar. Y yo digo, pero nadie va a hacer nada, tío. Perdón por lo de tío. Sí, no, sí. O sea, llámame anticuado, llámame retrógrada, llámame que me he quedado en la edad medieval, llámame, pero ¿no le da vergüenza ajena, de verdad? Ver a una niña de 6 años perreando. Ver a una niña que ya tiene media nalga por fuera con esa ropa que tiene una blusita que le está tapando los pezones. Una niña de 6 años y le pones esa música, y todas ahí contentos. Y claro, hoy puede ser simpático y gracioso, pero de aquí a unos años... Entonces nadie va a hacer nada y entonces ya en los carnavales pues ya ves esto y ya si nos vamos, claro, estamos hablando aquí en Canarias, pero si nos vamos a Brasil, ya por ejemplo los carnavales de Brasil son actos satánicos literalmente.
Bueno, no les voy a invitar a ver, pero puedes entrar en vídeos por ahí que hay por ahí, en las redes, de cómo son las cabalgatas allí. Eso son literalmente, aparte ya no solamente actos satánicos, porque uno dice, no, es que son juegos. Bueno, cuidadito con los juegos, pero luego ya, cómo se ridiculiza el cristianismo. Digamos, creo que fue en Tenerife o en Las Palmas. Aquí ya me meto en berenjenal. Te cierran la radio con esto, David. Pero ya que me das pie. No sé si fue en Tenerife o en Las Palmas. Los drag queens. ¿Tú quieres hacer de drag queen? Pues chicos, me parece estupendo, que a libertad nos llamó el Señor. Ni tú eres quien para cerrarme a mí la boca, ni yo soy quien para cerrarte a ti la boca y dejar que te expreses como quieras. Pero una de las galas, que no sé, creo que fue en Tenerife. Chicos, el que ganó fue uno haciendo de un Cristo crucificado y luego se desnudaba. Digo, pero qué vulgaridad, hombre. Qué vulgaridad. ¿Tú crees que eso a mí me va a acercar a Dios? Eso es lo que me dan ganas, es mira, me pongo hasta rojo. Cuando veas que se me pongan rojas las orejas, David, mal asunto, ¿eh? Me pongo nervioso, me pongo de mal humor. Mi mujer sabe que estoy de muy mal humor cuando las orejas se me ponen rojas como un tomate. ¿En 2017? En el 2017 fue en Tenerife, ¿no? Creo que sí. Estoy mirándolo. Creo que sí. Claro, algunos lo ven como broma. ¡Ay, qué simpático! ¡Ay, qué gracioso! Mira, y se puso ahí, el drag queen se puso como que no es por ser drag queen, o sea, me refiero. Y mire que se puso ahí con un Cristo, pero es que luego tienes que ver el baile. O sea, es una vergüenza, es una abominación totalmente. Eso es algo detestable, por lo menos para mi punto de vista. ¿Me quieres llamar anticuado? Te invito a que lo hagas. ¿Me quieres llamar...? Incluso, perdón que te corte, pastor, incluso sacaron, vamos a cambiar la cámara porque estoy aquí, tengo al pastor solo, ahora sí. Incluso estoy mirando porque sacaron también a una virgen también en su momento. Exacto. Hubo la crucifixión también han sacado, es decir, ha habido muchas veces que claro. Se han metido con... Y cada vez va más, no nos damos cuenta. Sí. Lo vimos ahora aquí en España, ya hablando de aquí en España, sabemos que nos escucha mucha gente de fuera y quizá no sabe lo que vamos a hablar. En las campanadas de este año, ¿verdad? Había una gran expectación, porque había un chico que ahora está de moda, David Broncano, que iba a presentar las campanadas, y fue con otra chica que se llama Lala Chus. Lala Chus, sí. Y ahí estaba, y claro, ellos, a mí personalmente me gusta, como humorista me gusta David Broncano, sí. Es un chico así que... ella sacó la estampa del Sagrado Corazón. Una estampa de un Sagrado Corazón con la carita de una vaca. De la vaca del Grand Prix. Y mira que yo de estampitas, yo renuncio a todo eso, de ese tipo de cosas, no las comparto, pero digo... ¿Qué necesidad? No, es que ya te están metiendo la burla en todo. Sí, en las navidades, en los carnavales, en todo. Entonces al final te das cuenta que todo este tipo de fiesta está apuntando a lo mismo. Y cada vez va más descarado. Es atacar a las creencias, a ridiculizar el mundo cristiano. Hay cosas que me hieren sensibilidades. Es decir, es como si, por ejemplo, después cualquier persona hace chistes homófobos o hace chistes de gordos o hace chistes, etcétera. Es decir, tienes razón en eso, pero yo no me voy tanto por herir sensibilidades. Porque al final, por ejemplo, pues a mí ese hombre que se puso ahí de drag queen como si fuera Jesucristo, ese no es mi Cristo. Primero que mi Cristo no está crucificado, mi Cristo está vivo. Él está vivo, él no está clavado en una cruz. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, a mí no me hiere la sensibilidad porque yo sé en quién he creído, como dice la Biblia. A mí el problema y el gran peligro es la mente de todos los demás. Lo que se está propagando es la burla hacia las cosas del Señor, es el estigma por ser cristiano. Entonces ya cuando todo esto prolifera, cuando todo esto ya va en auge, cuando todo el mundo tiene que pensar así, porque si tú no piensas así, no eres libre y no eres, no sé. Cuando todo el mundo, entonces ya yo como cristiano, ¿qué soy? Yo soy un ridículo, yo soy un retrógrada, yo soy un anticuado, yo soy un anti no sé cuánto, yo soy un homófobo, yo soy un no sé qué. No, señores, no. O sea, la misma libertad que pides tú. Es la misma libertad que pido yo. Por supuesto. Eso es así. Y lo mismo que yo no tengo derecho a arremeter contra ti, tú no tienes derecho a arremeter contra mí. Y lo mismo que tú tienes libertad para expresarte como bien quieras, yo también tengo la mía. Lo que pasa es que aquí no. Ahora tú pides una libertad que no me quieres dar a mí. Entonces, esto es injusto. Para mí el peligro no es herir sensibilidades, porque yo creo que ya nosotros a esta altura tendríamos que tener bien de aceite por aquí que nos resbale todo. Total. El tema está en que vamos normalizando algo que es una aberración totalmente. Estamos normalizando algo que es una burla a Dios. Y la Biblia dice, David, de Dios nadie se burla. Hoy es todo risas y fiestas, pero bueno.
Me quedan varias preguntas todavía. Yo pido a la gente disculpas a la gente del canal porque de verdad que agüita, ¿eh? Pastor, ¿qué dice la Biblia de las procesiones religiosas? Porque en breve también estaremos en Semana Santa. Entonces, ¿qué dice de las procesiones religiosas? Pues vuelvo a lo mismo. La Biblia no habla en absoluto. Pero silencio, pero no la procesión del silencio, no. Silencio absoluto de la palabra de Dios por las procesiones. Porque primero que no son bíblicas, la Biblia, ya te he dicho en repetidas ocasiones, que condena, no es que aconseje, no, condena totalmente la idolatría, no aprueba en absoluto el tema de imágenes, no te harás imagen. No, es que yo no la adoro, pero es que me da igual que no la adores, que si la tienes es porque la adoras. Se trata de no te harás imagen, ni lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. No te harás imagen. ¿Qué es una procesión? Sacar imágenes, venerarlas, adorarlas, seguirlas, ¿verdad? Seguir a una imagen. Por ejemplo, perdón que lo corte, pastor, está la procesión del Cristo del Gran Poder, ¿no? En Sevilla, que creo que ¿eso se estaría bien o no? Pregunto. Como espectáculo de lo mejor que hay, pero no, eso es idolatría pura y dura, eso es seguir a una imagen. A ver, aquí voy a usar esa expresión que tú has usado. Vamos a abrir un melón. Vamos a puede ser que hiera sensibilidades. Vuelvo y repito, no estoy aquí para arremeter contra nadie, no quiero herir sensibilidades, pero... En Almería, el Cristo del Gran Poder. Al final, ¿qué es una imagen, David? Cuando vemos la imagen del Cristo del Gran Poder, de una Virgen, del Cristo resucitado, de lo que sea, ¿qué es una imagen? Sí, las imágenes son... ahora ya no me sale la definición, pero es decir, es algo que se ha creado, es decir, no es... Partamos de ahí, algo que se ha creado. Ya en yeso, en madera, en lo que quiera que sea. Hay una historia. A ver. Hay una historia en la Biblia, en Isaías, si no recuerdo mal, que dice, además el título pone la insensatez de la idolatría. Ahora te lo busco aquí en bueno. La insensatez de la idolatría. Y dice, un hombre salió a leñar un árbol, ¿se dice? Sí, a leñar un árbol. cortar. Con el árbol, con esa madera, se fabrica una casita. Con esa madera, pues se hace una hoguera para cenar. Con esa madera se hace un montón de cosas. Y con la madera que sobró, se hace un ídolo y se postra ante él y lo adora. Y eso lo llama la Biblia insensatez. O sea, algo totalmente insensato. La misma madera que se usa para hacer un cubierto o lo que quiera que sea, lo estás usando para eso. Entonces, al final, ¿qué es una imagen? Es un trozo de metal o de madera o de yeso que representa, vale, pero al final y estamos siguiendo algo muerto, algo que no tiene vida. Y la Biblia dice que tienen ojos, mas no ven. ¿Tú crees que el Cristo resucitado, que una virgen, que un santo con esos ojos están bien pintados? Que por cierto, que al Señor lo hacen guapera. Lo hacen con abdominales y lo hacen un señor fitness total, que nada tiene que ver con el Cristo de la Biblia, ¿vale? Pero ¿tú crees que esas imágenes con sus ojos pueden ver? No. Pues la Biblia lo dice, tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, a ver cómo terminaría. Mas no hablan. Mas no hablan. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. Dice, así son. De esa misma manera, espiritualmente hablando, dice el Salmo, ahora no recuerdo dónde está exactamente ese versículo, así son los que fabrican las imágenes y todos los que en ellas confían. Amén. Ciegos espirituales. Yo de pequeño, claro, yo nací en Salamanca, llevo toda la vida en Tenerife desde chiquitito. ¿Eres salmanteño? Salmantino. Eso, salmantino. Sí señor, salmantino. Salmantino. Toda mi familia es de Salamanca, toda mi familia. Todavía tengo la dicha de tener una abuela viva, que la quiero un montón, mi abuela Isabel. Mi otra abuela falleció hace un añito, con 104 años, que ya he hablado bastante. Sí. Es muy conocida mi abuela. Acá la de las cucharillas. La de las cucharillas. Sí señor, la de las cucharillas. Mis dos abuelos, sí, incluso a uno no lo conocí. Bueno, tengo toda mi familia allí, claro. En Salamanca hay unas procesiones brutales. Yo de pequeñito iba. Pero el otro día que yo estaba allí, bueno, otro día hace como 2 años o 3 años que yo me cuadró una procesión y yo estaba allí y decía, no tiene sentido alguno. Yo intenté captar el fervor de los que allí estaban, intenté empatizar con aquellos, pero yo decía, esto es idolatría pura y dura, no entienden esto. O sea, hay un Cristo que está vivo, hay un Dios vivo en los cielos, que no tiene necesidad de esto, que no tiene necesidad de ir a una imagen para buscar a Dios, y que por cierto, eso lo condena a Dios. Entonces las procesiones, ¿tú sabes dónde nacen las procesiones? No. Bueno, pues nace de cuando el protestantismo en el 1500 y pico empieza a crecer bastante, que nos llaman protestantes, cuando no somos protestantes, somos pacificadores, ¿no? Pero vamos a llamarlo así, cuando el
protestantismo empieza a crecer, la Iglesia Católica se asusta porque ve que esto no es algo que va a pasar, sino es algo que va a permanecer y a crecer. Y entonces, para que los demás, para que todos los católicos no se enfocaran en los protestantes, pues hay que darle algo al pueblo, que saca las imágenes, vamos a hacer procesiones. Y todo eso nace para combatir el protestantismo. Nace de eso mismo, quieres apagar algo para que no hables de eso, vamos a darle esta actividad al pueblo para que se centre en eso. De ahí nacen las procesiones. Claro, pero yo, por ejemplo, se le llama protestantes porque sí, hablan fielmente de la palabra de nuestro Señor, es decir, habla fielmente de la palabra de la Biblia y a ellos, quiero decir, la católica dirán, no, es que están protestando porque... No, se nos debería llamar realmente reformadores. O reformantes, no sé si esa palabra es reformista. Sí, porque Lutero en su día, que Lutero es el más conocido, hay más, ¿vale? Pero Lutero en su día, cuando él se da cuenta, este monje se da cuenta que la palabra de Dios, mira a la Iglesia Católica y dice, oye, yo soy monje católico, pero me doy cuenta que esto es un engaño, él no fue a protestar, él lo que quiso es reformar, él primero se acercó al clero. Perdón. El primero lo que hizo fue acercarse a las autoridades eclesiales y le dijo, oye, mire, que estamos llevando aquí, estamos haciendo lo contrario que es lo que dice la Biblia. Y le dijeron, cállese la boca, hombre. Pero mira que estamos cobrando indulgencia cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obra. Que te calles la boca, hombre. No, pero es que que te calles, se le decía. Entonces él dice, yo no me puedo callar. Entonces él no quiso protestar, él quiso reformar. Y entonces, como vio que no le hacían ni caso, le escribió las 95 famosas tesis aquellas, las clavó allí, y cuando ya le citaron a juicio, le dijeron, si te reiteras, te perdonamos todo. Y dice, ni quiero ni puedo reiterarme. Y él siguió para adelante, pero él no protestó, él intentó reformar. Pero yo creo que más que reformar quizás es predicar la verdad. Exacto, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que hoy en día la verdad pues muchas veces es incómoda, sí. Pero no en el aspecto bíblico, en todos los aspectos la verdad duele siempre. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, llevamos 56 minutos, así que la semana que viene seguiremos con más preguntas y con más programa de Despertando con Jesús, pastor. Perfecto, muchas gracias, David, de verdad. No, gracias a ti, pastor. Dios te bendiga, tenga una buena semana, de verdad. Igualmente. Y nosotros seguimos con el Rebumbio a las 11 de la mañana. Recuerda, like, suscribirte, que estamos cada día, somos más. Lo dicho, Rebumbio y seguimos en Sur FM. No te vayas, hasta ahora.